la predicación en esta tarde. Y como todos saben, estamos navegando en el libro de Josué. Ya estamos en el capítulo 23. Nos falta un capítulo más. Y hoy vamos a ver un discurso. Josué dio 3 discursos al finalizar su ministerio y su vida. Ya hemos visto uno en el capítulo 22. Hoy vamos a ver el capítulo 23, un discurso de despedida. Y el siguiente domingo, después del aniversario, veremos el capítulo final de Josué, ¿verdad? Así que vamos a leerlo de manera antifonal, todo el capítulo, y vamos a leerlo como lo hemos hecho en alguna ocasión, antifonal, pero con 2 versículos. En lugar de ser un versículo uno, yo y otro ustedes, vamos a hacer 2 versículos yo y 2 versículos ustedes, y así sucesivamente, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie. Si usted ya tiene el pasaje, Josué 23, vamos a iniciar el versículo 1. Si usted no tiene Biblia, por favor, levante su mano para que todos podamos llevar la lectura. Es muy importante, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es el instrumento o uno de los instrumentos por los cuales Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Estamos todos en el pasaje? Amén. Vamos a orar, hermanos, antes de iniciar la lectura. Incline su rostro, cierre sus ojos. Amado y buen Dios, Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias en esta tarde hermosa. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por el perdón de pecados, la vida eterna. Gracias, Señor, por todas tus maravillas, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu provisión. Gracias, Señor, porque a nuestra familia no le falta nada, Señor. Al contrario, hay abundancia. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos sanas. Gracias, Dios, porque tú permites que estemos hoy de pie, respirando, pensando, viendo, oyendo. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Ahora, Padre amado, queremos poner este tiempo, este servicio en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo preparándonos. Que sea tu Espíritu Santo usando mis labios, mi mente, todo mi ser para predicar este mensaje. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudando a cada uno de mis hermanos a entender y aplicar esta preciosa palabra. Padre, te pedimos por las necesidades de tu iglesia, necesidades físicas, necesidades familiares, personales, necesidades económicas tal vez, necesidades de salud. Ponemos todas estas necesidades en tus manos, Señor, sabiendo que nuestro socorro viene de Jehová, sabiendo que tú siempre inclinas tu oído ante las oraciones de tus hijos, sabiendo que podemos acercarnos con confianza ante tu trono de gracia para hallar gracia y el oportuno socorro. Padre, bendícenos con esta preciosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a leer, hermanos. Yo voy a leer los 2 primeros, ustedes los 2 siguientes y así sucesivamente hasta el final. Y el título en Josué 23 es Exhortación de Josué al pueblo. Versículo 1 dice: Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años. 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues
mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Esta es palabra del Señor. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Y como les decía, es el segundo discurso final del siervo de Dios llamado Josué. Y nosotros, hermanos, podemos saber que no toda persona está dispuesta o no dispuesta, apta para dar consejos. Hoy en día todo el mundo quiere dar consejos. Hoy en día, de repente una persona que administra sus finanzas mal, de repente lo vemos que tiene un programa o un video aconsejando cómo debemos administrar las finanzas. Vemos en las redes o en la televisión artistas famosos que han pasado por 5 o 6 matrimonios, que quieren dar consejería matrimonial. Todo el mundo quiere aconsejar. Creo que alguien que no es apto, que no tiene un testimonio para aconsejar, nosotros difícilmente vamos a escuchar su consejo. Pero el Señor hoy, a través de Josué, ha escogido un siervo que vivió la esclavitud, que anduvo con el pueblo de Israel 40 años. En las altas, en las bajas, Josué siempre se mantuvo fiel a Dios. Un hombre que escuchó la promesa de Dios y obedeció en base a la fidelidad de Dios. Este hombre entró al pueblo de Israel a la tierra prometida. Vio los milagros que Dios hizo para conquistar Jericó, y antes de conquistar Jericó, pararon de tener el Jordán.
Este hombre vio todo eso, entró, vio cómo Dios le dio la victoria al pueblo de Israel de todas esas naciones que había en la tierra de Canaán. Y en todo este trayecto, este hombre se mantuvo fiel. Ahora, este hombre tiene 110 años y ya va a morir. Y antes de morir quiere aconsejar al pueblo de Israel. Ya el pueblo de Israel entró en el reposo de Dios. Ya el pueblo de Israel tiene una nueva tierra. La pregunta es, ¿cómo el pueblo de Israel debe vivir ese reposo? ¿Cómo el pueblo de Israel va a vivir en esa nueva tierra? ¿Cómo tiene que vivir? De eso trata el discurso de Josué. Entonces, querido hermano, este discurso de Josué también debe enseñarnos y hablarnos a nosotros cómo debemos de vivir. Tal vez no tenga mucho tiempo de estar acá en Estados Unidos. ¿Cómo va a vivir en Estados Unidos? Tal vez hay algún tiempo de cambio en su vida. Sus hijos estaban pequeños, ya crecieron y son adolescentes. ¿Cómo puedo lidiar con los hijos adolescentes? Tal vez mi matrimonio o su matrimonio en un principio estaba bien, pero ahora está atravesando crisis, problemas. ¿Cómo debo vivir esta nueva etapa? Ese es el consejo que Josué le dio al pueblo de Israel. ¿Cómo deberían vivir? Y resumiendo estos 16 versículos, la idea era mantenerse fiel a Dios y a su palabra y no mezclarse con los pueblos que estaban alrededor. Esa era la idea principal. Mantenerse fiel a la palabra de Dios y no mezclarse con las naciones que estaban en Canaán. Recordemos que algunas naciones cananitas fueron destruidas, pero no todas. Hubieron unas que quedaron en medio de ellas. Entonces el consejo de Josué para el pueblo de Israel: no se mezclen con ellas. Vamos a ver, mis queridos hermanos, este discurso, y lo podríamos dividir en 3 grandes bloques para entenderlo mucho mejor. Pero los 3 bloques tienen la misma idea. Cada día o cada bloque va como acentuándose más, como siendo más rígido, más fuerte. Y lo primero que vemos antes de entrar en estos 3 bloques es los 2 primeros versículos como una introducción, en donde dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. ¿Cuánto tiempo fue esto? No hay mucha claridad, pero algunos dicen que entre 18 a 20 años. Quiere decir que el pueblo de Israel entró a Canaán, luchó con todos los pueblos idólatras, ¿verdad?, gentiles que habían ahí, y cuando ya los vencieron, Dios le dio un periodo más o menos entre 18 y 20 años de reposo, sin guerra. Están en reposo. Y es muy importante esto del reposo. ¿Qué hacemos con nuestro reposo? Y no sé con quién hablaba a mediados de semana, y le decía que hay una frase que dice que el ocio es el taller de Satanás. Cuando no tenemos nada, nuestra mente ocupada, ni nuestras manos ocupadas, vamos a pensar todo menos lo que agrada a Dios. Vamos a hablar lo que no debemos hablar. Vamos a ver lo que no debemos ver. Entonces aquí el Señor le está diciendo: ya tienen tiempo de estar en reposo. ¿Cómo deben vivir el reposo? ¿Qué deben hacer durante ese reposo? Pero no solo les dice eso, sino que también le dice, ahí terminando el versículo 1, que Josué, siendo ya viejo y avanzado de años, 110 años tenía este siervo. Entonces, ¿qué hizo este siervo? Ya está pronto a morir. Entonces dice el versículo 2, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, sus oficiales,
y le digo, yo ya soy viejo, avanzado en años, ya voy a morir, en pocas palabras. Y quiero darles un consejo, cómo deben vivir de aquí en adelante. Tal vez en esta tarde tú has vivido tu vida como tú crees. Has pensado, has analizado, has reflexionado, esto es lo mejor, esto es lo peor, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que no voy a hacer. Pero hoy el Señor quiere darte un consejo, cómo vivir tu vida de aquí en adelante. Luego vamos al versículo 3 y como les decía, vamos a dividirlo en 3 bloques. Y el primer bloque vamos a verlo de los versículos 3 al 8. 3 al 8. Y este bloque lo podemos titular Lo que hemos visto. Porque el versículo 3, cuando comienza Josué a hablarle, si usted se fija, dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Qué excelente consejo inicial. ¿Cuál es el consejo? Que en ese momento el pueblo de Israel volteara a ver hacia atrás. ¿Qué cosa? Lo que Dios había hecho en la vida de ellos. Y eso es no solo para el pueblo de Israel hace 1400 y pico de años antes de Cristo. Eso es también para nosotros. Nos hemos puesto a pensar cómo hemos llegado aquí. Nos hemos puesto a pensar a la edad que usted tiene, cómo ha llegado a tener esa edad. Si usted tiene un trabajo estable, usted se ha puesto a pensar cómo obtuvo ese trabajo. Si usted tiene una familia feliz, una esposa, hijos que están sanos, que están fuertes, que tienen un techo, que tienen sustento, ¿usted se ha puesto a pensar cómo obtuvo eso? Porque es muy importante que el pueblo de Israel, que la iglesia de Dios voltee a ver cómo hemos llegado hasta acá. ¿Por qué la iglesia llega a cumplir 15 años? ¿Cómo la iglesia cumplió 15 años? Dios nos ha sostenido. Y esto es muy importante. Y usted puede decir, bueno, sí, 15 años. Después de la pandemia, hermano, no tengo el porcentaje en mi mente ahorita, pero un gran porcentaje de iglesias cerraron. No volvieron. Vino la pandemia, los hermanos dejaron de congregarse, dejaron de escuchar palabras, perdieron los trabajos, etcétera, etcétera. Y muchas iglesias desaparecieron. Y las que aún continúan, en muchas de ellas, más del 50% de la congregación fue menguada. Regresaron, pero con la mitad de la membresía. Pero Dios nos ha sostenido. Es Dios quien nos ha sostenido. Y es Dios quien te ha sostenido. Tú estás aquí en esta tarde escuchando esta prédica, escuchando este mensaje, porque Él quiere recordarte que voltees a ver hacia atrás. Ustedes han visto, le dijo Josué al pueblo de Israel, no pierdan de vista que esta tierra ha sido conquistada porque Jehová ha peleado por nosotros. No perdamos de vista esto nunca, nunca. Porque en el momento que yo pierdo de vista que soy lo que soy hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, en ese momento que yo me olvido de eso, ¿saben qué entra en mí? El orgullo. Y fue el orgullo el que llenó a Nabucodonosor. Y Dios dice en el balcón de su palacio cuán grande era su imperio. ¡Wow! Todo esto lo he hecho yo. ¿Se llenó de qué? Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, viviendo en el 2025.
Se me olvida que respiro y aire entra a mis pulmones, y cuando entra a mis pulmones, ahí sucede un proceso increíble, y en lugar de de llegar a mi cuerpo aire contaminado con un montón de cosas, mi cuerpo extrae el oxígeno puro y saco el aire que no sirve. ¿Quién hace eso? ¿Cómo mi corazón late más o menos entre 80 a 100 latidos por minuto toda una vida y nunca se para? ¿Cómo? ¿Qué batería es tan fuerte para que ese corazón nunca se pare? ¿Quién hace eso? Dios. Y lo que le estoy hablando a todos ustedes o a todos nosotros nos parece lógico. No, por eso yo lo sé. Pero muchas veces se nos olvida y nos llenamos de orgullo. Entonces Josué le dice, vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Ahora, querida iglesia, ¿cuál será el propósito de poder ver hacia atrás todo lo que Dios ha hecho hasta acá? ¿Cuál será el propósito? ¿Cuál era el propósito de Josué? ¿O cuál era el propósito de Dios al ponerle esto a Josué en su corazón? Que el pueblo de Israel fuera un pueblo agradecido. Pablo nos recuerda en Tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Quiere decir que debe haber un corazón agradecido en todos nosotros. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Hay enfermedad, gracias a Dios. Hay salud, gracias a Dios. Hay hijos, gracias a Dios. No hay hijos, gracias a Dios. Siempre. Tengo problemas, gracias a Dios por este problema, porque sé que a través de este problema tú vas a orar. Cuando Dios, a través de Pablo, nos dice que siempre debe haber gratitud en nuestro corazón hacia Dios, es algo, hermano, que no solo podemos pensar en algún momento, oye, pero ese Dios qué egocéntrico es, quiere que nos las pasemos dándole gracias. No se trata de eso. Claro, yo debo vivir y debemos vivir ¿para quién? Para la gloria de Dios. Cuando la acción de gracia, hermano, tiene un efecto terapéutico en la vida de cada creyente. Cuando yo estoy agradecido con Dios, me enfoco en Él. Y cuando decía que debemos de dar gracias siempre, cuando yo enfrento una situación difícil, tengo dos opciones. Dar gracias a Él y enfocarme en mi Dios. O tengo la otra cara. ¿Cuál es la otra cara? En lugar de dar gracias a Dios. La queja. ¿La queja en quién está enfocado? No en Dios. La queja está enfocado en el enemigo, en lo grave que es el problema, en lo difícil que es el problema, en lo doloroso que es el problema, pero no está enfocado en Dios. En realidad, al Dios decirnos den gracias en todo, es para que mantengamos nuestro enfoque en Dios. Entonces, cuando yo enfrento una crisis, cuando yo enfrento un problema, no veo cuán grave es el problema, veo cuán grande es mi Dios. Eso hace una gran diferencia. No importa lo que diga el hombre, no importa la enfermedad más grave, Dios tiene el poder. Pero tengo que por momentos, ¿qué cosa? Ver hacia allá. Y eso, hermanos, lo hemos hablado anteriormente. Esa era la estrategia de David. Él estaba en problema. Si Dios me rescató la vez pasada, esta vez también me va a rescatar.
Y cuando en medio de la crisis y del problema mi enfoque es Dios, hay alabanza, hay alegría, hay paz. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, me siento seguro. Estoy confiado. ¿Eso quiere decir que el problema desaparece? No. Pero la manera de enfrentar el problema es la diferencia. Cuando yo estoy confiado, si mi Dios me ha acompañado estos 58 años, en mis 59 años también va a estar Dios. Pase lo que pase. Yo estoy confiado ¿en quién? En mi Señor. Cuando yo, hermano, en medio de la crisis, me enfoco en Dios, estoy agradecido por lo que veo, todo lo que Él ha hecho, me siento confiado, tengo paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no entiende por qué estoy tranquilo. El mundo quiere que haga algo ya. Pero yo sé en quién he puesto mi confianza. Entonces me da tranquilidad, me da seguridad, me da paz, pero sucede algo maravilloso y divino. Que es que el hacer eso produce más fe en mí. Miren qué importante es esto. No solo se trata de la gloria de Dios, que es lo primero, y debe ser lo primero. Se trata de todo el efecto que produce el dar gracias a Dios. Mi fe aumenta. Porque si en el año 58, hasta el año 58 me sostuvo, y en el año 59 me sigue sosteniendo, ¿cómo voy a enfrentar el año 60? Con más fe. Cuando la palabra de Dios dice que Jesús es el autor, pero no solo el autor, es el consumador de nuestra fe. ¿Ve? No solo Jesús produce fe en el creyente, sino que hace que esa fe vaya creciendo. ¿Y cómo esa fe crece? Cuando mi vida y mi corazón y todo mi ser tiene una actitud de gratitud hacia Dios. Pase lo que pase. Entonces Josué le está diciendo al pueblo de Israel, ya tienen reposo, ya tienen una nueva tierra maravillosa. Pero esto se lo ha dado Dios. Vean, miren hacia atrás todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y es lo que Dios quiere, hermano. No olvides nunca cómo has venido acá. Nunca lo olvidemos. Nunca, nunca, nunca. Es triste decir esto, pero es tan frecuente que alguien le pida a Dios trabajo y luego el trabajo no le dé tiempo para Dios. Es triste, pero es algo repetitivo. Es algo tan frecuente. No solo allá afuera, dentro de las iglesias, no solo remanentes. Es frecuente que olvidemos, queridos hermanos, quién nos sostiene. Vemos a nuestros hijos correr. En mi caso, veo a mis nietos correr y ser terribles como lo son. Gracias a Dios están sanos. Gracias a Dios. Doy gracias por eso. Terrible, pero sano. Pero es Dios. Son los ángeles, mis nietos, no lo vean mal, son los ángeles. En especial al medio. Pero entonces, hermano, el primer bloque de este discurso que Josué está dándole al pueblo es: siempre miren, vean a Dios en medio de todo lo que sucede. Nunca se olviden que Él los sostiene. Esa palabra maravillosa en hebreo, ebenecer, hasta aquí me ha sostenido el Señor. Y a mí me gusta mucho esa palabra, hermanos, porque, como les decía,
Durante la pandemia, iglesias desaparecieron, congregaciones fueron menguadas a menos del 50%, pero ¿saben qué sucedió en remanente? Lo opuesto. La asistencia los domingos, antes estaba en 50, 60 y luego subió a 100, después de la pandemia. ¿Quién hace eso? La predicación del pastor Rafael Santamaría. ¿Sí? ¿Sí? No, Dios. Dios hace eso. Pero cuidado, y oren por mí. Que Rafael crea que esto que está acá es por él. Entonces, ¿qué tiene que hacer Rafael según Josué? Mirar todo lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que Dios quiere en esta tarde. Que tú mires, que no te olvides. Aunque estés en enfermedad, aunque estés en situaciones difíciles, aunque tu matrimonio esté en crisis, no te olvides que Dios te ha sostenido. Ahora, en este bloque, Dios está diciéndole, mira hacia atrás, porque es Dios quien ha peleado por ustedes. Pero aquí viene un consejo muy interesante y muy bueno. Pero antes de ver ese consejo, quiero que veamos lo que dice Salmo 103, versículo 2. Y este es un salmo en donde el salmista le ordena a su cuerpo, a su ser, es una orden que el salmista le dice, bendice alma mía Jehová. ¿Qué dice la parte final? Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué el salmista dice eso? Porque lo normal y lo usual y lo carnal es que Dios, pidamos bendición, Dios bendice y mi alma olvida lo que Él ha hecho. Es lo normal. Por eso, cada cierto tiempo yo tengo que reflexionar. ¿Tengo un corazón agradecido con Dios? Y mi manera de vivir refleja que estoy agradecido con Dios, porque podemos decir, sí, yo estoy agradecido con Dios, y hasta llorar. Pero la manera en que tú vives refleja ese agradecimiento hacia Dios. Eso es lo que debemos preguntarnos. Ya tú volteaste a ver hacia atrás y viste que hasta aquí Jehová te había sostenido. Perfecto. ¿Estás viviendo conforme a eso? Tu entrega, tu servicio, tu reverencia, tu adoración, la manera en que vives, en tu familia, la manera en que gastas tu dinero, la manera en que inviertes tu tiempo, demuestra que estás agradecido con Dios. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque el consejo de Josué con el pueblo de Israel, sí, miren hacia atrás. Vean lo que Dios ha hecho hasta acá. Pero en el versículo 6 nos dice algo muy importante. Josué 23:6 nos dice algo muy importante. Esforzaos. Pues, mucho en qué. Vamos a leerlo todo. Vamos a leerlo todo desde el principio. ¿Qué dice aquí? Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. O sea, el consejo es, miren hacia atrás, vean lo que Dios ha hecho, que al ver esto haya un agradecimiento en ustedes, pero no solo gracias a Dios, sino vivir una vida, y dice, esforzaos mucho. Vivir una vida centrado en los mandamientos de Dios no es fácil. Tenemos que esforzarnos mucho. Ahora, cuando usted ve el versículo 6, es una copia calcada o textual de Josué 1:7. Lo tenemos ahí, Josué 1:7. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé valiente. Muy valiente.
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, de derecha a izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Mandamiento con promesa. Entonces ahora, en el capítulo 1, Dios le habla a su siervo Josué, y al final de la vida de Josué vuelve a hacer énfasis en lo mismo. Siempre miren hacia atrás lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para que haya gracia, un corazón agradecido en ustedes, pero no se aparten de mi ley, ni a diestra ni a siniestra. Cuando vemos el versículo 7, podemos ver el versículo 7 en el capítulo 23, volver, ahorita allá. El 7, el siguiente. Y quiero que vean esto. No quiero, le dice Josué al pueblo, que ustedes se aparten de la ley de Dios que Moisés nos dio. Ni aquí ni allá. Manténgase en el centro. Y es haciendo eso que el pueblo de Israel se va a poder mantener limpio y no contaminarse con lo que está a su alrededor. No sé si me explico. El seguir la ley de Dios, obedecer la ley de Dios, era el consejo que Josué le estaba dando al pueblo, porque es la única manera de no contaminarse con las naciones que están alrededor. ¿Y por qué Dios dice esto? Porque el gran pecado de Israel fue la idolatría. Cuando nosotros seguimos leyendo la Biblia y después de Josué vamos al libro de Jueces, lástima que no está la hermana Tania acá. En el libro de Jueces hay un ciclo repetitivo. El pueblo se mezclaba con los pueblos cananeos idólatras. El pueblo de Israel terminaba adorando, en lugar de adorar a Dios, adoraban los ídolos cananeos. ¿Qué venía como consecuencia de esta actitud idólatra? Castigo. La ira de Dios venía. ¿Qué hacía el pueblo? Señor, perdónanos, ayúdanos, Señor, libéranos. Y venía el Señor y enviaba a un hombre, un siervo de él, y liberaba al pueblo de Israel del pueblo opresor. Y eso sucedía una y otra y otra y otra. Pero no solo nos quedemos en el libro de Jueces. Si seguimos adelante y luego viene el pueblo de Israel, y ellos querían tener rey. El rey del pueblo de Israel era Jehová, pero ellos querían tener un rey humano. Ok, ¿quién rey? Les doy rey, Saúl. Primer rey. Y así sucesivamente, y después vemos que los reyes vienen, reyes hacen lo bueno, reyes hacen lo malo, pero llega un momento en que el pueblo de Israel se divide. ¿Y por qué se dividió? Ya eran un solo pueblo, ahora se dividen. ¿Por qué se dividió? Porque hubo un rey llamado Salomón que tenía tantas mujeres, no recuerdo el nombre, miles, de otros pueblos, y en la medida en que Salomón, el hombre más sabio de la humanidad, no hubo ni habrá hombre tan sabio como él, ese hombre sabio, cuando fue poniéndose más viejo, comenzó a adorar él los dioses falsos de sus concubinas. Salomón adorando ídolos. ¿Qué pasa? Dios parte el reino. Reino del norte, reino del sur. ¿Qué sucede con el reino del norte? Los asirios la conquistan, producto de la idolatría nuevamente. ¿Qué sucede con el reino del sur más adelante? Judá. Va cautivo a Babilonia. ¿Por qué? De nuevamente la idolatría en medio del pueblo de Israel. Quiere decir que la conducta idólatra era una
repetición en el pueblo de Israel. Y usted dice, bueno, yo no adoro ningún becerro de oro, yo no adoro ninguna imagen. Sí, pero tal vez en el 2025 no estamos adorando imágenes, pero estamos adorando cosas o personas. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. ¿Qué lugar debe ocupar Dios en tu vida? En primer lugar. ¿Hay algo que ames más que a Dios? Si hay algo que amas más que a Dios, eso se llama ídolo. Y lo que estás practicando tú se llama idolatría. Entonces el consejo, volviendo acá, el consejo de Josué y el consejo de Dios es: quiero que sigan mi palabra. No para acá, no para allá. Quiero que sigan mi palabra. Porque es lo único que va a mantenerte limpio alrededor de todos los ídolos, alrededor de todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, que no agradan a Dios. Quiero que sigan mi palabra. Y quiero, hermanos, cada coma, cada palabra que está acá tiene un propósito. No es saltarme la que me gusta. No, cada palabra de aquí. Cuando vemos el versículo 6, volvamos al versículo 6, por favor. Dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra. ¿Estamos claros? Hay uno aquí. ¿Qué cosa es esto? Un mandamiento. Ahora, ¿cuál es el propósito de este mandamiento? Versículo 7. Debo hacer esto para... ¿Lo notan? No, si esta es la palabra de Dios, y yo digo, no, es que eso que está predicando el pastor es muy complicado, eso solo es para pastores y misioneros, y digo, no voy a seguir la palabra de Dios, voy a seguir la palabra de Dios acá, estoy cerca, este es el lugar donde debo estar, en el centro de la palabra de Dios, pero yo digo, no, es que no, nadie es perfecto. Estamos en el 2025. Agarra la suave, Rafael. Voy a pararme acá. La palabra está allá, pero yo quiero hacer acá. Voy a la iglesia. Creo que Jesús murió por mí. Sí, pero no obedecer a... Si yo estoy acá, en lugar de estar acá, ¿qué me va a pasar con la idolatría? ¿Voy a vencerla? Y la idolatría, hermano, querido hermano, la idolatría no va a decir, aquí vengo yo, la idolatría. No, sutilmente. No, pero eso no es tan malo. Yo puedo ir a una cantina y tomar Coca-Cola y nada me va a pasar. Pastor, yo tengo mi mente limpia. ¿Se podrá hacer eso? Sí, tú lo puedes hacer. Pero poquito a poquito te va a gustar estar en la cantina. Y poquito a poquito va a venir alguien de la cantina y te va a decir, hey, una es ninguna. ¿Han oído esa frase? Sí, ¿verdad? Con fuerza. Una es ninguna. Y de repente estás tomando. Por ponerte un ejemplo popular. ¿Sí? Pero no es el único ídolo que entra en nosotros. Orgullo, envidia, avaricia. Quiero tener más y más, y tengo y quiero más. Tengo un carro, una casa bien bonita, pero quiero otra más grande. Y si quiero otra más grande, tengo que trabajar más. Y si trabajo más, tengo menos tiempo con la familia. Y no solo menos tiempo con la familia, menos tiempo para Dios. Entonces, hermano, el consejo que Josué le está dando acá al pueblo de Israel no es solo para... Es para ahora. Si yo coqueteo con el mundo, créeme, el mundo te va a seducir. Créeme. Me decía un hermano hace mucho tiempo, yo le dejo a mis hijos que vayan donde sea para que ellos vean qué es lo bueno y qué es lo malo.
¿Tú crees que a un joven, entre estar viviendo la vida loca y estar en un servicio de adoración como el día de ayer, vida loca, estar en un servicio con 120 varones cantándole, o jóvenes cantándole a Dios, comiendo, estar acá en la parranda, en lo que mueve mi cuerpo, ¿qué creen que va a escoger? ¿Qué creen que es más atractivo? Va a escoger, no, voy a estar con los jóvenes. La carne le va a pedir esto. Por eso cuidado con coquetear allá afuera. Porque voy a caer. ¿Y por qué puedo decir con certeza, hermano, que voy a caer? Porque en mi carne y en tu carne mora el pecado. No es que yo me lo inventé, heredamos el pecado original. Por eso hasta para leer la Biblia tengo que orar, porque mi mente va a analizar estos versículos en carne. Y no lo voy a entender en carne. Tengo que analizarlo en espíritu, porque esto que está aquí tiene contenido espiritual. Cuando yo vengo para el servicio, antes de entrar, tengo que preparar mi ser. ¿Por qué? Yo vengo de allá. Y cuando entro acá, quiero adorar a Dios en espíritu, pero vengo de allá. Hasta para entrar tengo que prepararme. Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia todo mi ser, porque yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. ¿Ve? La carne está aquí y el espíritu está acá. Dios es espíritu. Si ministerio de alabanza canta en la carne, Dios está aquí y esa alabanza llega a Dios. No llega a Dios porque es otra sintonía. Esa alabanza y lo que hacemos acá va a llegar a Dios cuando están en la misma sintonía. Estoy cantando, no solo verbalmente, estoy cantando en el espíritu. Pero si no me he preparado, voy a llegar a cantar, pues esa canción no me gusta. Muy lenta, el tono no me lo sé, ha desafinado, Marcelo desafinó, la hermana Laura grita mucho. Entro a adorar en mi carne y la adoración es para ti o para mí, es para Él. ¿Y cómo la va a recibir Él? ¿En la carne? No. La misma manera, hermano amado, al estar acá, si estamos en la carne, no vamos a poder conectar con lo que Dios quiere decir espiritualmente. Muy largo, muy corto, muy frío, calor, muy duro, muy fácil. Porque Dios me está hablando no a mi oído físico. Dios quiere hablar a nuestra alma, a nuestro espíritu. Es la manera en que Él se conecta hacia nosotros, espiritualmente. Entonces, si yo no estoy en esa sintonía, no percibo lo que Dios está diciendo. La idolatría sigue estando 2025. Estuvo y estará. ¿Cuál es el consejo de parte de Dios por medio de su siervo Josué? Mantenernos firmes en su palabra. Ahora viene algo importante, hermano. Si yo hubiera estado, o ustedes hubieran estado en las sandalias, los zapatos del pueblo de Israel en esa época, nos hubiéramos afligido. ¿Sabe por qué? Nadie, ni el propio Josué, podía hacer lo que decía el versículo 6. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de la ley de Moisés, o sea, la ley de Dios. Josué no podía hacer eso. Ni ningún hombre, ni ninguna mujer del pueblo de Israel. Por eso yo me hubiera afligido. Por eso vino Jesús a esta tierra. Y vivió, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y se manifestó a multitud de testigos y luego ascendió y está sentado a la diestra del Padre
¿Para qué? Para que cuando Él ascendiera, el Espíritu Santo de Dios descendiera y viviera y morara en nosotros. Y es el Espíritu Santo de Dios quien me da la capacidad para no apartarme ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios. Nadie en este universo puede obedecer completamente la palabra de Dios en su fuerza humana. Por eso es que muchos cristianos viven en decepción, viven en tristeza, porque están luchando de ser buenos cristianos, pero están luchando en su fuerza. Al tú luchar en tu fuerza por obedecer a Dios, estás anulando el sacrificio de Jesús. Y los apóstoles, ¿y a dónde va? Os conviene que yo me vaya, porque vendrá sobre ustedes el Consolador. El Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Cuando los apóstoles querían salir huyendo de Jerusalén, porque ya habían atrapado, ya habían encarcelado al Señor, el Señor le dijo: un momento, quédense ahí. Porque ustedes necesitan recibir el poder para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando vemos y pensamos en ser testigos, pensamos que solo es evangelizar. Ser testigo no solo habla de las misiones, no, hermano, también habla de mantenernos fiel al Señor. Cuando tú eres un hombre que te mantienes fiel al Señor, estás testificando a Cristo con tus actos. Cuando tú eres un esposo que adora a Dios y guías a tu esposa para que adore a Dios, y tus hijos crecen viendo a papá y a mamá adorando a Dios, y hay una familia adorando a Dios, esa familia glorifica a Dios. Y cuando una familia que no conoce a Cristo ve esa familia, porque ellos, a pesar de que tienen situaciones difíciles, siempre están unidos, siempre están en paz. Sus hijos no son rebeldes, sino que en lugar de ser rebeldes, están adorando a Dios a su corta edad. Dicen: ahí tiene que haber algo. Hay algo especial en esa familia. Esa familia está testificando a Cristo. No necesitan predicar. El testimonio de esa familia muestra que Cristo es el Señor de esa familia. Entonces, querido hermano, no podemos hacerle frente a la idolatría que siempre ha estado. Nos va a traer. Venga, no es tan malo. Ya fuiste este domingo, ¿para qué no ir el otro? Y de repente viene el gusanito de que no, Dios está en todos los lugares. Pastor, Dios está en mi casa también. Yo no voy a ir hoy porque Dios está en mi casa, voy a verlo por YouTube. Sí, Dios está en tu casa también, pero Dios nos mandó a congregarnos. ¿Qué debo hacer yo? Congregarme. Cuando dejo de congregarme, ¿qué sucede? Soy más susceptible a la atracción de los ídolos que están allá afuera. El trabajo puede ser un ídolo, o lo que produce el trabajo. Estoy atraído por eso y me justifico. No es normal, hay que trabajar, pastor. Usted no me va a mantener a mí. Definitivamente. Quien te mantiene a ti se llama el Señor. Entonces está Josué dándole los consejos para que cómo deben vivir en esa nueva tierra. Mantenerse fiel a la palabra de Dios. Cuando seguimos adelante en el versículo 8, para ir redondeando, dice: mas Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Y este versículo, léalo y piensen esto. Debo seguir la palabra de Dios, ni a la derecha ni a la izquierda me debo apartar, porque haciendo eso es lo que me va a curar o a proteger de no contaminarme con la idolatría del mundo. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Esa palabra, subrayen en su Biblia, seguiréis. Esa palabra, con ese contexto, solo aparece en 2 lugares en la Biblia. El otro lugar es Génesis 2:24.
Génesis 2:24, no me acuerdo exacto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Este verbo aquí, se unirá. Es la misma palabra que está allá en el versículo 8. Seguiréis. ¿Sabe cuál es la fuerza de esa palabra? Unidos con pegamento. Esa es la fuerza. La traducción en español es muy suave, muy leve. Esa palabra se unirá con pegamento. O sea que la esposa debe estar en unidad con el esposo. De la misma manera que la Trinidad está unida. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 divinas personas, un solo Dios. 3 personas divinas diferentes, con diferentes funciones. Todas ellas son Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Ninguno es menos ni más. Pero todas ellas 3 trabajan en perfecta unidad. Y esa perfecta unidad debe reflejarse ¿en dónde? En el matrimonio. Así como está Bruce con Kevin. El matrimonio debe trabajar en estrecha unidad. Somos un equipo. Lo que yo no tengo, mi esposa lo tiene. Nos complementamos. Somos la ayuda y es mi ayuda idónea. De la misma manera en que la esposa está unida al esposo con pegamento, el pueblo de Dios tiene que estar unido a Dios de esa misma manera. Entonces fíjense esto tan maravilloso. Dios no solo nos pide trabaja en unidad, nos da el ejemplo. Y ustedes recordarán si algo, Walter, ¿recuerdas que hizo Jesús? Padre, cuando hablaba de sus apóstoles, Padre, que así como tú y yo somos uno, también ellos sean uno. ¿Ve qué bonito eso? O sea que Dios nos pide unidad, pero nos da el ejemplo con la Trinidad. Ese ejemplo donde se pone en práctica en primer lugar entre Dios y su pueblo, entre el esposo y la esposa. Dios quiere que su pueblo esté a Él. ¿Se acuerdan que hablamos, hermano? Fíjense cómo todo conecta. Cuando hablábamos de fuérzate y sé valiente, era realmente que Dios le estaba diciendo a Josué en los primeros capítulos: Josué, tú tienes que ser un hombre valiente, realmente, de carácter. ¿Eso era? ¿Se acuerdan que lo que quería decir el Señor a Josué no era tanto: Josué, sé un hombre fuerte y valiente? Sí, había que ser fuerte y valiente y esforzado, sí. Pero la clave de ese verbo era aférrate. No solo quiero que me conozcas. Ay, ahí está Jesús. Ah, sí, la Biblia. Ah, sí, la palabra. Ah, los mandamientos de Josué. Ah, sí, ya lo conozco. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que estemos aferrados a Él. Agárrate de Él. Ahora, Israel, tienen una nueva tierra, están en reposo, agárrense de Dios. Estás enfrentando un proceso difícil, agárrate de Dios. No es lo fuerte del carácter que tú tienes que te va a dar la victoria, no. Quien te da la victoria en ese problema que tú estás enfrentando se llama el Señor. Pero tienes que estar aferrado, agarrado de Él. No solo, sí, Dios, aquí está Dios. Sí, Dios existe. No, agarrado de Él. Es el mismo concepto, pegado con Él. Es ahí donde tu matrimonio va a cambiar. Es ahí donde ese hijo que está fuera de los caminos del Señor va a venir a Cristo. Es ahí cuando tú te aferres a Dios, estés unido con pegamento a Dios. Es ahí que esa enfermedad es sanada. Es ahí cuando esa crisis emocional, hermano, todos tenemos enemigos de nuestra fe, de nuestro corazón, lo que hemos hablado. Orgullo, falta de perdón,
envidia, etcétera, etcétera. Y estamos luchando contra esos enemigos. Y una y otra vez fallamos. Y estoy cansado de luchar, pues. Intento hacer esto y ser un buen padre, pero no puedo y fallo. Y he intentado una y otra vez y fallo. Muchos colgaron los guantes ya. Esto no tiene solución. Pero ¿saben cuál es la clave? Aferrarse a Dios y a su palabra. No es solo aferrarse para que me dé cosas. Obediencia. Hermano, Dios no quiere parte de tu corazón. Dios quiere todo tu corazón. Dios quiere que nos entreguemos totalmente. Dios no quiere una entrega parcial. Y no estoy diciendo al decir una entrega total, no estoy hablando de que tienes que ir allá, a la India, a China. No estoy hablando de eso. Estás aquí en Springfield, pero tratemos de obedecer toda la palabra, no parte de la palabra. Entrega total. Hermano, el siguiente domingo vamos a celebrar 15 años. Gloria a Dios, 15 años. Gloria a Dios. Hay agradecimiento en nuestros corazones. Pero que el siguiente año seamos más obedientes a Dios. La palabra está ahí no para cumplir algunas cosas. Y alguien decía, a veces somos cristianos y pensamos que la palabra de Dios es como un buffet. Entonces yo entro al buffet y ¿a dónde voy a ir primeramente? Cuando voy al buffet, ¿qué es lo primero que comemos? Carne. Queremos carne. Pero no queremos vegetales. Cuando mi esposa me dice, aquí hay brócoli, le digo, soy alérgico al brócoli. Entonces a veces estamos así. Allá hay mandamientos, pero yo voy a cumplir, este no. Esta es ley, dicen. Esto es fácil. Una excusa. No, esa es la ley. O sea, mándalo para atrás. Esa es la ley, yo no. Este me gusta. Este me gusta. Este no me gusta. Está muy difícil no solo este. Estos dos, ya, con estos dos. No pida mucho. Pues. Hermano, y el enemigo nos tiene ahí, dando vueltas. Caigo, me siento mal, pido al Señor, vuelvo a caer, me levanto, me siento desanimado y estoy en ese círculo. ¿Y cuál es la clave según Josué? Obedecer la palabra de Dios. Mantenerme. Los israelitas del Antiguo Testamento, ellos sí estaban en problemas. Nosotros tenemos un ayudador. ¿Quién es ese ayudador? El Espíritu Santo. Cuando tú quieres debilitarte y colgar los guantes, el Espíritu Santo dice, no, vamos, yo estoy contigo. Cuando tú no sabes cómo orar porque estás tan compungido, tan triste, tan acabado, que no sabes ni qué decir, el Espíritu Santo intercede ante el Señor con gemidos indecibles. Nosotros no podemos decir esas palabras, pero el Espíritu Santo intercede cuando yo no puedo. Pero hermano, ¿la idea cuál es? La idea de Josué es obedezcan y entreguen su vida totalmente. Solo de esa manera van a poder ser fieles a Dios y van a ser inmunes a la idolatría. La idolatría. Y seguimos adelante, vamos adelante. Pasamos al segundo bloque. Del 9 al 13 y quiero ir directamente al 11. De todo esto que está acá del 9 al 13, ¿qué debo entender? ¿Qué debemos entender? Y una cosa que debemos entender acá, para esa nueva nación que está creciendo en una nueva tierra y con un reposo, vuelve a reafirmar Josué la misma idea. Versículo 11, estamos en el 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Y quiero que haga énfasis en la última parte, para que améis a Jehová vuestro Dios.
Si en este momento usted está aquí y se para ahí en la acera y pasa un hombre, una mujer, un joven, y yo le digo, ama a esa persona que va pasando ahí, ¿podrá amarlo usted? ¿Por qué, Marta, no? Porque no lo conocemos. Entonces el consejo de Josué, quiero que amen a Jehová, vuestro Dios. Pero no podemos amar a alguien a quien no conocemos. Cuando usted ve la palabra de Dios, cuando usted ve los mandamientos de Dios, no son reglas de qué hacer y qué no hacer. La gente en la carne lo ve así. No, es que eso es muy aburrido. Solo no hagas esto, no hagas esto, hagas aquello. Eso es muy aburrido. No, hermano. Los mandamientos que el Señor nos da es una manera de conocer al Dios de la palabra. Cuando yo comienzo a buscar los mandamientos de Dios en su palabra y comienzo a tratar de obedecer, y Señor, Él se va revelando cuál es su carácter. Y cuando tú conoces el carácter de Dios, vas a quedar perdidamente enamorado. Y vas a poder decir lo que Pablo dijo, todo lo tengo por basura. ¿Por qué Pablo podía decir, me gozo en la tribulación? ¿Por qué Pablo podía decir eso? Había conocido a Dios a través de su palabra. Cuando Josué dijo en el versículo 7 o en el versículo 6, no se aparten ni a diestra ni a siniestra, obedézcanla, porque cuando tú la obedeces, Dios se va revelando a tu vida y vas conociendo a Dios de una manera diferente. Y mientras más lo conoces, más lo amas. Y mientras más le amas, más le sirves. Y mientras más le sirves, tú quieres servirle. Ya no quieres solo el domingo, quieres servirle durante la semana. Quieres hablar de Él, quieres hablar de cómo Él cambió tu vida. Y tú le quieres contar a tus compañeros, le quieres contar a tus amigos, le quieres contar a tu hermano cómo Dios cambió tu matrimonio. Antes peleábamos, era aquí, platos, gritos, sentados en una misma mesa, pero peleados todos. Pero ahora hay paz, hay amor, hay armonía en mi familia. Y eso lo hizo Dios. Y yo quiero que tú tengas eso. ¿Por qué puede hablar con denuedo, con convicción, con seguridad? Porque lo he conocido. ¿Y cómo lo conozco? A través de sus mandamientos. Hermanos, los mandamientos de Dios no es algo cargoso que pone Dios para ponerme y fregarme. No, los mandamientos son los mejores consejos para que puedas tener una vida en abundancia. No reglas feas, a esto, a aquello. No, son consejos de un Padre que nos ama como nadie podrá amarnos. Cuando yo obedezco esos mandamientos, soy bendecido. Pero no solo soy bendecido, conozco no solo la palabra, sino al Dios de la palabra. Y eso es lo que quiere el Señor. Sigamos en el 12. Y el 12 dice, porque si os apartáis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonio, mezclando con ellas y ellas con vosotros. 13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán, ¿qué cosa? Lazo. ¿Qué significa lazo? Una trampa para que caigamos. ¿Qué significa tropiezo? Lo mismo, una piedra en el cual tropiezo y me caigo. ¿Qué significa espinas en vuestros ojos? Un dolor increíble, pero no solo un dolor increíble, ceguera. Azote para vuestros costados, dolor. Aquí viene algo importante, hermanos, que nunca se habla, para ir cerrando. Dios es fiel. ¿Qué dice la congregación? Dios es fiel. Ahora, cuando hablamos de fidelidad de Dios, la mayoría de las veces el enfoque es Dios es fiel a sus promesas. Quiere decir que cuando hablamos de que Dios es fiel, decimos, sí, Dios prometió que me va a bendecir y me va a bendecir. Y eso es verdad. Pero la fidelidad de Dios tiene dos caras.
¿Cuáles son esas dos caras? Me bendice si obedezco. ¿Cuál es la otra cara? Que es poco popular. Me castiga si desobedezco. Nos gusta que Dios, y lo sabemos, un mandamiento con promesa para nuestros hijos. Y siempre es la corrección. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Porque es el primer mandamiento con promesa. Y tus días en la tierra serán largos. Y todo lo que hagas prosperará. Esa es la primera, la exhortación a nuestros hijos. Nos gusta eso. Hay promesa, hay bendición, hay larga vida, hay salud. Nos gusta eso. Pero también tenemos que decirle a nuestros hijos, hijo, si tú decides apartarte de Dios, hay consecuencias. Y eso es lo que Josué le está diciendo. Israelitas, quien les ha dado la victoria de estas naciones fuertes que hay aquí alrededor es Dios. Porque ustedes deben hacer esto. Han recibido bendición, han visto las promesas de Dios. Pero si ustedes deciden, ¿qué cosa? Que hemos estado hablando que le preocupaba a Josué con el pueblo israelita. ¿Cuál era el problema principal? La idolatría. Si ustedes siguen a Dios, van a ver la bendición. Pero si ustedes deciden apartarse de Dios, ¿cómo estábamos con Dios? ¿Cuál es la palabra? Unidos, que significa unidos con pegamento. Si yo decido, no, Dios, ya recibí la bendición de Dios. Ya la recibí, así que ya no tengo tiempo para Dios, muy ocupado, muy complicado, muy difícil. Ya no tengo tiempo de Dios, dejo de obedecer. La fidelidad de Dios también se va a manifestar. Se le está diciendo, Dios los ha protegido, les ha dado victoria. Si ustedes dejan de obedecer a Dios, esas naciones que Dios quitó, esas naciones que Dios les dio la victoria, ya no solo van a estar ahí, sino que van a ser lazos, tropiezos, azotes, espinas, dolor. Entonces Dios es fiel para bendecir y cumplir sus promesas. Y sus promesas y las bendiciones son en el sí y el amén, pero también la justicia de Dios. Dios es fiel a su justicia. ¿Me explico? Dios bendice la obediencia, pero también, como dijo la hermana, la ira de Dios viene sobre la desobediencia. Ustedes han sido bendecidos, le dijo Josué al pueblo de Israel. Manténganse ahí. No se aparten ni para allá ni para acá. Manténganse en la ley de Dios. Si ustedes se mantienen en la ley de Dios, Dios va a seguir obrando maravillas. Si ustedes se apartan, Dios es fiel y va a poner en práctica su justicia. Nunca hablamos de la justicia de Dios, pero en la justicia de Dios también Él sigue siendo fiel. Y si usted decide ignorar esto, usted lo puede ignorar, pero tenga la certeza que un día va a estar frente al Señor. Y si Él deja pasar a todos al cielo, como el mundo piensa, no, mi papá ya está, mi mamá ya está en la presencia de Dios. No todos van a la presencia de Dios, usted lo sabe. ¿Quiénes van a la presencia de Dios cuando mueran? ¿Quiénes? Los que recibieron y Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esos van al cielo. Los que rechacen a Dios en vida, también cuando mueran, van a ir a la presencia de Dios, pero para juicio. Y ese juicio se llama el juicio del trono blanco. Un juicio que no es para premiar, sino para condenar. Entonces, ¿qué está haciendo José? Bien, como un padre, bien hermoso. Dice, Dios es bendición, ¿sí? Si tú obedeces, hay bendición. Pero también ten en mente que si desobedeces, hay consecuencias. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que en la crianza de los hijos tengo que mostrarle la verdad de Dios, pero también la gracia de Dios? Ese es el evangelio. ¿Verdad? La verdad me dice que yo soy pecador y que la paga del pecado es muerte, pero en Cristo hay salvación. Esa es la verdad. La paga del pecado es muerte, pero la gracia. Soy salvo por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesús. Y esto no es don de vosotros, es don de Dios. Hay verdad, pero hay gracia.
El consejo de un padre que va a morir 110 años, sigan a Jehová. Sigan la ley de Dios. Porque solo de esa manera van a poder resistir la tentación de ¿qué? De la idolatría. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. ¿Con qué ídolo estás luchando hoy? ¿Qué ídolo está en tu mente y en tu corazón hoy? Que impide que seas lo que Dios quiere. ¿Con qué estás luchando? Y hemos dicho una y otra vez que el principal ídolo, ¿cuál es? ¿El dinero? ¿Cuál es el principal ídolo contra el cual lucha el Señor? Mi ego. Mi ego. Mi ego no quiere pedir perdón. Mi ego no quiere congregarse. Mi ego no quiere aceptar que estoy equivocado. Me estoy dando en la pared, pero no cedo. Es un ídolo. Pensamos que el ídolo lo íbamos a buscar allá afuera. Aquí adentro. Vamos a ponernos de pie, hermano. El Señor también nos advierte de la idolatría. Así como Josué advirtió al pueblo de Israel, el Señor sigue advirtiéndolo. Cuidado con la idolatría. La única manera de luchar y vencer la idolatría es por medio de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué quiere el Señor? No una entrega parcial. Quiere una entrega total. ¿Puedo obedecer toda la palabra en mi fuerza? No. Pero tengo a alguien que se llama el Espíritu Santo. Viviendo en mí y en ti. Y Él nos va a dar la fuerza. Ahora yo quiero en esta tarde orar. Ya hemos escuchado el consejo de Josué y el consejo de Dios. ¿Cuál va a ser tu respuesta ante lo que has escuchado? ¿Cómo vas a responder? ¿Estamos obedeciendo toda la palabra de Dios o solo algunas cosas? Ya hemos aprendido que solo la obediencia total, la entrega total es lo que me da la fuerza para vencer la idolatría. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué impide que nos podamos entregar totalmente? ¿Qué está impidiendo que entregues tu vida totalmente a Cristo? ¿Qué lo impide? ¿Qué cosa te atrae más? ¿Qué cosa te preocupa más? ¿Qué amas más que Cristo? ¿Hay algo que está compitiendo con Cristo? Entrégaselo al Señor hoy. Dile, Señor, es tu amado más que a ti, perdona. Y ayúdame a ponerte en el primer lugar de mi vida. No puedo pedirle a Dios cosas si primeramente no le entrego mi vida para que Él sea mi Señor y Salvador personal. El primer paso para entender, obedecer el consejo de Josué y de Dios es entregarle tu vida a Jesús. Por eso, antes de orar, por lo que Dios nos ha hablado, quiero hacer un llamado en esta tarde. Hay alguien en este lugar que quiere entregarle su vida a Jesús hoy. Solo levanta tu mano para orar juntos. Hay alguien en este lugar al cual Dios le ha hablado en esta tarde. Esa palabra ha llegado a tu corazón, a tu mente. Quieres entregarle tu vida a Jesús. O quieres reconciliarte con Jesús. Conociste a Jesús en un tiempo, pero luego te apartaste. Y ahora quieres volver, así como el hijo pródigo regresó un día. Hoy quieres volver a Cristo. Quieres reconciliarte con Jesús. Hay alguien en este lugar. Hay alguien en este lugar hoy que quiera reconciliarse con Jesús. Y quiere entregarle su vida a Jesús. Hay alguien en este lugar. Hay un valiente hoy. Quiere aceptar a Jesús, porque quiera reconciliarse con Jesús. Amado Dios, Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque recibimos el consejo tuyo de parte de Josué. Gracias, Señor, porque hemos entendido que tú quieres una entrega total. Hemos entendido, Padre, que tú quieres obediencia. Ayúdanos a ser más obedientes. Ayúdanos, Señor, a no filtrar, a no escoger lo que queremos obedecer. Ayúdanos a obedecer toda tu palabra. Danos la fuerza, danos la valentía, Dios. Danos la convicción. No permitas que nos mezclemos, Señor. Padre, tu palabra dice que qué comunión tienen la luz y las tinieblas. No permitas que nos mezclemos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Quita todo ídolo de mi vida y de la vida de mis hermanos. Quítalo, Señor. Y si hay algún ídolo que no lo hemos percibido, revélate, Padre, en la vida de cada uno de mis hermanos, para que podamos detectar que ese es un ídolo y podamos entregártelo a ti y podamos ser hijos obedientes. Oramos, Señor, para que tú quites toda idolatría de nuestras vidas, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos. Reprendemos y rechazamos toda idolatría en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que esta iglesia también sea una iglesia obediente a tu palabra. Quita toda idolatría en medio de ella, Padre. Gracias, Señor, por tu fidelidad en las bendiciones, pero también en la justicia. Gracias, Dios. Padre, bendice los alimentos que han preparado las hermanas con mucho amor. Bendícelos y que también sea un tiempo de bendición, de armonía y de paz. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.